Buenas noches, bienvenidos a su video tutorial de simulación de distribuciones probabilísticas específicas. En este video le toca el tema a la distribución Poisson o Poisson. Hay que recordar que esta es una distribución que nos permite hacer un análisis de probabilidades para datos discretos que se producen dentro de un periodo definido o un intervalo definido o fijo, ¿sí? En donde contabilizamos el número de eventos que se producen dentro de ese evento o intervalo fijo. Muchas veces ese intervalo fijo es el tiempo. Entonces, pues aquí surgen algunas distribuciones sobre, por ejemplo, algunos ejemplos serían el número de goles que suceden en un intervalo de tiempo en un partido, y más si estamos viendo que el intervalo de tiempo puede ser el medio tiempo, el segundo medio tiempo o el partido completo, que son 90 minutos. Sería ese tiempo el intervalo definido y los goles que se producen durante el partido pues, sería la variable que estamos midiendo. También puede verse otro ejemplo podría ser el número de defectos que tiene un producto, por ejemplo, ¿sí? Alguna tablilla electrónica que tiene varios elementos o varios componentes descompuestos, pues esos descompuestos son el número de defectos o desperfectos que tiene. El intervalo definido sería la tablilla y el número de elementos sería los componentes defectuosos. También pudiese ser que tenga relación con proporciones, pero bueno, esto sí es algo que hay que mencionar, que precisamente lambda es el número de eventos en ese intervalo. Cuando hacemos un análisis de una lambda pequeña, vemos que tiene una distribución muy similar a la exponencial. Cuando vamos incrementando el valor de lambda, que es lo que define la forma de la distribución, vemos que va cambiando. Y esta que está aquí con los puntos morados es la que generalmente conocemos como distribución Poisson. Sin embargo, si seguimos incrementando el número de eventos en el intervalo definido, vemos que esa toma una distribución normal. Entonces, para una lambda con número de elementos muy grande, pues decimos que ya se comporta como una distribución normal. Entonces, la relación que tiene esta distribución de Poisson con la exponencial es en base a esta fórmula. Lambda es el inverso de la media. Cuando hablamos de que la media en la distribución exponencial, cuando hablamos de tiempo, del tiempo entre el tiempo en el que ocurren dos eventos, cuando le sacamos la inversa a ese tiempo en el que están ocurriendo dos eventos, pues tenemos lambda, que significaría o equivaldría al número de eventos por unidad de tiempo. Esa es la relación que tiene con la distribución exponencial. Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio rapidito con la distribución de Poisson. Vamos a tomar esto como ejemplo y vamos a simulación de variables con distribución Poisson. Desea simular el peso. No, esto ya lo quitamos. Se desea simular el número de vehículos
que llega a un semáforo en rojo antes de que se ponga en verde. Sí sabemos, es un semáforo poco concurrido, que el promedio de autos que llegan al semáforo es de 7 vehículos. Es decir, bueno, el semáforo se pone en rojo y ya pueden haber vehículos ahí detenidos, pero va pasando el tiempo y van llegando más y más y más. De pronto se pone en verde y ya se arrancan todos los vehículos. Lo que quiero simular precisamente es el tiempo, la cantidad de vehículos que llegan a ese semáforo, ¿sí? Y pues aquí vemos que llegan 7 vehículos. El intervalo de tiempo aquí está un poco subjetivo porque estamos hablando de lo que dura el semáforo. No sabemos cuánto es, no nos interesa meternos en ese análisis, pero sabemos que en ese intervalo de tiempo llegan 7 vehículos. Entonces, ese sería nuestra lambda precisamente. Y nos dice, dibuje la distribución probabilística de los datos. Aquí en el formulario, en la parte de distribución de Poisson, y aquí es donde va una trampa para los que están estudiando el video y que no ven el video o los que no estudian el video. Bueno, pues aquí está una distribución Poisson ya fabricada o prefabricada. La podemos pegar rápidamente y, ahí está demasiado grande. Pero bueno, no hay problema. Lo que puedo hacer es seleccionar todos los elementos, agruparlos en uno solo y ahora sí reducirlo a una distribución que más nos convenga. Entonces, en este sentido, el único elemento que le da forma a esta distribución probabilística es precisamente la lambda, que ya la conocemos. Hay que recordar que eh, esta distribución es de datos discretos. Es algo que tiene mucho que ver al momento de hacer la distribución, hacer la simulación y el cálculo de las distribuciones o el cálculo de las probabilidades de la distribución Poisson. Entonces, aquí vamos a insertar la ecuación en donde el símbolo que nos atañe es lambda. Tenemos que lambda es igual a 7. ¿Qué es ese 7? Son los 7 vehículos que llegan en un cambio de semáforo, en un semáforo en rojo. Ojo con eso, porque no estamos hablando de un tiempo definido, no estamos hablando de minutos, no estamos hablando de horas, simplemente lo que dure el semáforo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esta distribución? Bueno, que en este punto hay que recordar qué es lo que estamos graficando aquí. Aquí estamos graficando en este eje de las X, es la cantidad de vehículos que llegan durante un semáforo en rojo. Este semáforo, pues es un semáforo definido, ¿eh? No es que aplique para todos los semáforos. No sé, imagínense el semáforo de uno que se tarde mucho, el que está, hay un semáforo en las industrias
que es un semáforo para entrar a Jabil. Y ese semáforo dura muy poquito y no deja que se acumulen muchos vehículos eh, esperando para ingresar a Jabil. Entonces, ese sería un ejemplo de esto, ¿no? Aquí pues vamos a graficar la probabilidad de que ocurra alguna de las X y ese sería nuestro diagrama. Vamos a simular los datos 10,000 veces. Solo que hay que recordar que estos son datos discretos y aquí el formulario nos dice que para poder simular necesitamos esto. Necesitamos calcular las probabilidades, obtener un rango de probabilidades y asignarle un número discreto a ese rango. Esto sería... esto es un tanto incorrecto. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular las probabilidades acumuladas. La probabilidad de X acumulada. ¿A qué me refiero con probabilidad acumulada? Vamos a verlo. Por ejemplo, la probabilidad acumulada, esta probabilidad acumulada es todas las probabilidades que están acumuladas anteriormente. En este caso es la probabilidad de cero. En este caso es la probabilidad de que llegue un vehículo más la probabilidad de que haya cero vehículos. Nada más que déjenme le quito el igual. Esta probabilidad acumulada es la probabilidad de que lleguen dos vehículos más la probabilidad de que llegue un vehículo más la probabilidad de que lleguen cero vehículos. Entonces vamos a ponerle nombre. Esta es la probabilidad acumulada de 1. Esta sería la probabilidad acumulada de 2. Y esta pues sería esto. Más Facum 1. La probabilidad acumulada 3 es la probabilidad de 3 más Facum 2. Y pues así sucesivamente, ¿no? La del 4 sería Facum 4, digo, perdón, probabilidad de 4 más Facum 3. Facum 5 sería la probabilidad del 5 más Facum 4. Extraño nombre. La probabilidad acumulada 6 más
la probabilidad del 6 más Facum 5. Entonces, este rango estaría en función a las acumuladas. Este sería esto sería Facum 1, perdón. Uy, entonces sería la probabilidad de 0 a Facum 1. Y luego Facum 1 a Facum 2. Este sería Facum 3, Facum 4, Facum 5 y Facum 6. En donde P6 es muy cercano a 0. Vamos a ver cómo aplicar esta fórmula. Para poder calcular las probabilidades de que suceda alguna cantidad o algún vehículo llegue, bueno, pues vamos a calcularlas con esta fórmula, ¿sí? Entonces, la simulación va a tener que esperar un poco y lo que vamos a hacer es vehículos que llegan al semáforo. Esto vamos a ajustarlo en texto. Lo vamos a graficar con respecto a la probabilidad de que ocurra alguna de esas n's y la probabilidad acumulada de alguna de esas n's. Entonces, pues, ¿cuáles son todos los posibles resultados? Bueno, de vehículos que llegan al semáforo puede ser 1, 2, 3, 4. En promedio sabemos que es 7, pero pueden ser mucho más. Vamos a quitar esta simulación. Entonces, vamos a irnos al 20 de pérdida. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que lleguen 20 vehículos a ese semáforo. ¿Cómo calculamos la probabilidad? Bueno, en base a esta función. Esta función nos dice que podemos calcular la probabilidad de alguna X en específica. Lo único que necesitamos conocer es la lambda y la K, que precisamente la K se refiere a los vehículos que llegan. Vaya, aquí la llamé K. Vamos a cambiar esto, la probabilidad de que suceda K y la probabilidad acumulada de K. ¿Ok? Verán, esto es la sumatoria, pero lo que nos sirve a nosotros es la ecuación del centro. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de que sean 0 vehículos? Bueno, pues aquí está la fórmula. Sería, ay, perdón, exponencial de menos lambda ya sabemos que es igual a 7. La vamos a poner aquí por lambda elevado a la K. K es, en este caso, es 0. Y lo dividimos todo esto entre factorial de K. Y aquí necesitamos darle el valor de 7.
Entonces, esto vendría siendo el valor de lambda. ¿De dónde sacamos este valor? Pues es el que nos dice el ejercicio, es el promedio de vehículos que llegan al semáforo. Ya lo teníamos, entonces la probabilidad de que haya 0 vehículos realmente es muy baja. ¿Sí? Esto, si fijamos el valor de lambda, podemos arrastrar la fórmula hasta un número muy pequeño. Ya cuando empezamos con números exponenciales negativos, quiere decir que ya son muy cercanos a cero. Nos quedamos con el 20. Para evitar cualquier confusión, yo mismo les puedo pedir aquí que en el cálculo de probabilidades para Poisson usar K igual a 20. ¿Sí? Así utilizamos K igual a 20. Entonces, estas serían las probabilidades. Esto lo podemos convertir a porcentaje y puedo hacer preguntas al respecto, pero pues vamos a centrarnos en la simulación. La probabilidad de que haya 0 vehículos es de 0.09% o de proporción 0.00091919. La probabilidad de que lleguen 6 vehículos es del 14.9%, de que lleguen 7 es de 14.9%, de que lleguen 8 es de 13%, de que lleguen 9 es de 10%, de que lleguen 10 es del 7%, hasta que nos regresamos a cero. Nosotros podemos ver la forma de esta distribución Poisson si estos datos los graficamos con respecto a un diagrama de dispersión. Ahí está. Vemos el tipo de distribución de Poisson, arranca en 0 y tiene un pico en el 7, 6 y 7 tienen un pico y de ahí empieza a decaer. ¿Qué forma tiene? Pues es parecida a esta, ¿no? En realidad es mucho más picudilla, pero pues sí se parece. El asunto es que yo aquí quiero dar las probabilidades acumuladas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a las sumas de las probabilidades. La probabilidad de que llegue un vehículo más la probabilidad de que lleguen 0 vehículos. ¿Sí? Y pues esta ya está formulado justamente para sacarla, arrastrarla hacia abajo, y aquí lo que estoy diciendo es que la probabilidad acumulada en 2 es la probabilidad de 2 más la probabilidad acumulada de 1. ¿Y qué es? Es esto que estoy haciendo. Entonces, esto también lo puedo bajar. Y puesto que aquí sube y luego baja 1, pues la acumulada tiende, la sumatoria se va acumulando y esta se va a 0, pues esta se va a 1. ¿Sí? Entonces aquí ya puedo establecer un rango de probabilidades. Ese rango va a estar determinado por un intervalo inferior y un intervalo superior de probabilidades. Intervalo inferior o el rango inferior y el rango superior de probabilidades. Lo voy a llevar hasta acá. ¿Cuál es ese rango? Vamos a estudiarlo. Cuando llegan 0 vehículos, la probabilidad acumulada hasta ese punto es desde 0 hasta 0.000911882. Quiere decir que en este punto
Cuando el vehículo, la probabilidad de que haya 0 vehículos va desde 0 hasta la acumulada de 0. Para el siguiente, el rango inferior es el rango superior anterior y el rango superior es la acumulada de ese valor. Es decir, las probabilidades de que llegue un solo vehículo al semáforo van desde 0.009119 a 0.007295. Es un rango, es un rango de probabilidad. Dentro de ese rango de probabilidad se dice que cayó cada uno de estos eventos. Evento de que lleguen 0 vehículos, evento de que llegue un vehículo, de que lleguen 2 vehículos al semáforo. Entonces, estos rangos los vamos a utilizar para definir precisamente, aquí terminamos el 1. ¿Cuáles son los rangos de probabilidades que podemos simular? Y luego checamos ese dato simulado, lo checamos en qué rango cae. Y si cae dentro de este rango, asignamos este valor. Si cae dentro de este rango, asignamos este valor. Si cae dentro de este rango, asignamos este valor. Lo que tienen que notar aquí es que estos rangos van desde el 0 hasta el 1, que precisamente es la distribución probabilística de los datos. Entonces, pues nosotros ya podemos, ahora sí, simular un valor. Simulación. Vamos desde la 1 hasta la 10,000, dijimos. Series, columna, hasta el 10,000. Aquí está, hasta el 10,000. Vamos a asignarle un valor de R. Y ya sabemos cómo asignarlo. Y en base al valor de cada uno de ellos, vamos a generar la X0. ¿Cómo lo generamos? Bueno, vamos a utilizar aquí un buscar. ¿Qué quiero buscar? El valor de R. ¿En dónde lo quiero buscar? En este vector de comparación, en los rangos. Cuando lo encuentre, quiero que me regrese este resultado que está asociado a esos rangos. Es decir, este rango está asociado al 0, este rango está asociado al 1, y es así como funciona este buscar. Para que termine de funcionar y lo pueda arrastrar, vamos a anclar los valores de las matrices de búsqueda. Entonces, aquí vamos a verificar. Aquí estamos simulando el valor de R de 0.5346. Y precisamente el punto 53 está entre el punto 44 y punto 59. Quiere decir que le vamos a asignar el número 7, que es lo que está asignando aquí. Y esto lo podemos enviar hasta acá. Y estamos simulando datos discretos. En realidad, más que discretos, pues son datos enteros, ¿no? Y pues estos serían los vehículos que están llegando al semáforo en un determinado momento. Vamos no solo a calcular los rangos, ya tendremos que hacer este tipo de pruebas, como cuáles, déjenme, como que tendríamos que calcular los datos y compararlos con el valor esperado. ¿Cuál valor esperado? Bueno, pues aquí en el formulario están los valores esperados. El valor esperado, que se refiere a la media de la distribución Poisson, es igual a lambda. Y la varianza también es
Vamos a ver, seguimos grabando. Ok, tuvimos ahí un pequeño problemilla de conectividad. Seguimos de nuevo online. Entonces, pues con estos valores, vamos a checar. Permítanme, déjenme checar algo del audio. Está perfecto. Vamos a calcular. Sabemos que el valor esperado, que se refiere a la media, es igual a lambda, que aquí debería ser igual a 7, y que la varianza es igual a lambda también, pues también tendría que ser igual a 7. Pero entonces vamos a calcular la media de los datos. La media de los datos y la varianza de los datos. Aquí, la media de los datos y la varianza de los datos. ¿Cómo calculamos la media de los datos? Pues simplemente usamos el promedio de los datos simulados. Estos son estos valores. Tomamos el promedio de todos los 10,000 datos que simulamos y es un valor muy cercano a este. Y en la varianza, pues aplicamos la misma. Varianza S de todos los datos y pues es más parecido. Entonces, vemos que efectivamente al menos los datos que estamos simulando están asociados o son muy parecidos al valor de lambda que está disponiendo la distribución probabilística. Pero todavía falta algo muy importante que es graficar los datos y ver si pertenecen a una distribución probabilística. Si aquí utilizamos un histograma, pudiese ser que el histograma se acerque un poco, ahí está, sí se acerca, a los datos. Esto es en función del histograma, pero, la forma más correcta de graficar datos discretos es mediante un gráfico de frecuencias. Y para poder construir un gráfico de frecuencias necesitamos una tabla de frecuencias. ¿A qué nos referimos con la tabla de frecuencias? Pues estos son los valores que se refiere acá, que ya vimos que estamos simulando incluso del 0, perdón, 0, 1, 2 hasta el 20. Y vamos a contar de esos 10,000 datos, ¿cuántos ceros aparecen aquí en estos 10,000? Vamos a contar de este rango, de aquí a acá, vamos a contar, ¿cómo? ¿Cuántos ceros hay? Y para poder jalar la fórmula, vamos a anclar los valores de el rango. Hay 8 ceros y ahí están las frecuencias. En 10,000 datos hay 3 ceros, 60 unos, 222 2, 482 3, 945 cuatros. Hay 3 17, hay 2 18, hay 0 19 y 0 20. Realmente la probabilidad de que salga un 19 o 20 es muy baja. Es la probabilidad de que lleguen 19 vehículos al semáforo. Entonces, con esta tabla de frecuencias ya podemos construir nosotros un
gráfico de barras. Aquí está. En donde podamos ver la frecuencia de cada uno de los posibles resultados. Aquí está graficando los valores. Simplemente vamos a darlos. Aquí surgió un pequeño problema. Como estamos graficando los dos valores, es un gráfico de barras. Entonces me va a tomar un gráfico de barras para este y un gráfico de barras para este. Me va a sacar una barra con frecuencia 3, que es este uno que está aquí, pero no está asociado al valor adecuado. O sea, no está asociando esta X con esta Y. Está mostrando dos valores, uno, o está graficando dos gráficos de barras, uno en azul y otro en naranja. Ok, volvimos a tener un pequeño problema de conectividad. Permítanme, comparto mi pantalla. Seguimos grabando, sí. Nos quedamos en que íbamos a que la frecuencia, los datos que debe tomar como rótulos son estos. Aceptamos. Y ahora sí, ahí sí está, desde 0 hasta 20. Aunque tenemos todavía estos datos, vamos a eliminarlos. Los datos están en azul. Vamos a seleccionar los datos. Estos vamos a quitar y vamos a dejar la pura frecuencia. Ahí está, más bonito. A ver, una forma más sencilla. Yo me salió eso porque utilicé las dos columnas. Podemos utilizar una sola columna. Podemos insertar un gráfico de barras. Ahí está. Pero nótese que este gráfico de barras empieza en 1 y debería empezar en 0. Entonces le decimos que seleccionar datos. La serie 1, que es la frecuencia, la vamos a modificar. El nombre de la serie es frecuencia. Los valores de la serie ya están. Y esta parte es la que queremos editar. El rótulo del eje de las X. Este sería el rótulo de los ejes de las X. Y ahora sí empieza en 0. En 1 debe haber 60 datos. Aquí están los 60 datos. En 0 no se alcanza ni a distinguir, debe haber 3 datos. Entonces ya tenemos los gráficos de frecuencias. Frecuencia, es que es francés, frecuencia. Ahí está ya. Se cambia automáticamente. Entonces, este es un histograma. Vean que le faltan rangos, le faltan valores, algunos rangos. Entonces, una gráfica incompleta. Esta es más adecuada, es más correcta para poder representar lo que realmente está ocurriendo. Entonces, estamos simulando 10,000 datos que tienen como promedio 7 vehículos que llegan al semáforo con una varianza de 7 vehículos y con una distribución probabilística muy similar a una distribución Poisson. Eso sería todo con el video de distribución de Poisson. Solo nos queda un video de distribución exponencial para terminar y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.